begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side. Hola amigos, qué privilegio que podamos estar en este día estudiando un maravilloso mensaje que sé será de gran bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Les invito a que empecemos este tiempo de la mejor manera y es orando. Señor, te damos muchas gracias por habernos reunido. Gracias por esta tarde, gracias por esta noche, gracias Señor por este momento tan especial. Te pedimos que seas tú, Señor. Que no sean palabras persuasivas de humana sabiduría las que salgan de mi boca, sino que sea tu preciosa palabra. Señor, gracias por cada persona que hoy ha tomado el tiempo para escuchar tu mensaje, lo que tú has dado, lo que tú nos has entregado. Hoy te bendigo y declaro que esta palabra es escuchada y recibida con fe, Señor de los cielos, y que hará Dios de los cielos mucho más allá de lo que nosotros pensamos y entendemos. Te bendecimos, Señor, y declaramos que este es un día de gloria y de victoria. Prohíbo todo sueño, toda apatía, todo aquello que se quiera interponer a este momento tan especial. En el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas personas, les hemos escuchado a muchas personas y quizás yo también lo pensé hace algunos años o muchos años, que leer la Biblia era aburrido, que no entendía, como que qué hago yo con lo que está ahí escrito, qué significan muchas cosas. Hay tanto acerca de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra de Dios, que hoy vamos a estudiar. Pero hoy vamos a estudiar de una manera práctica. Hoy vamos a aprender lo que es la grandeza de la palabra de Dios, características, para qué sirve, cómo aplicarla y qué dice, cómo la compara, cómo se compara la palabra de Dios con lo cotidiano, con lo que nosotros normalmente usamos. Entonces, papel y lápiz y vamos a dar inicio a este maravilloso mensaje. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completamente calificado, equipado para toda buena obra. Aquí vemos y aquí nos explica específicamente quién es el autor y cuál es la utilidad de la palabra de Dios. El autor es Dios mismo, Él la inspiró. Fueron hombres de Dios quienes la escribieron, pero Él la inspiró. Y debemos entender que es como si Él la hubiera dictado y los hombres de Dios hubieran escrito lo que el Señor mismo desea. Utilidad de la palabra de Dios o los beneficios, el provecho que nosotros podemos tener con respecto a la Biblia cada vez que yo leo la Biblia. Nos enseña, refuta el error, es decir, nos convence y pone de manifiesto, saca a la luz lo que nosotros estamos creyendo, pensando o entendiendo mal. Otra característica es que nos corrige, eso es maravilloso, cuando estamos equivocados. También nos restaura y nos endereza el camino por el cual nosotros estamos andando. Otra característica, otra utilidad de la palabra de Dios, es que nos instruye. ¿Instruir qué quiere decir? Que nos educa, que nos forma, que nos capacita, que nos alinea y nos lleva a la rectitud de lo que es justo delante de Dios. Esa es, en términos generales, la utilidad de la palabra de Dios y el autor. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué finalidad? ¿Para qué nos dejaron la palabra de Dios? Bueno, realmente hay muchas, pero una específicamente con base en el versículo que hemos leído. Dice que para que el hombre de Dios, es decir, usted y yo, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, esté completamente calificado y equipado, preparado, capacitado, mejorado, perfeccionado para toda buena obra. ¿Y cuál es toda buena obra?
Bueno, todo lo que Dios nos ha encomendado aquí en la tierra, ser padres de familia, hijos, hermanos, trabajadores, amigos, empleados, empresarios, capacitadores, profesores, bueno, cualquier profesión, la que Dios nos ha permitido ejecutar, o la actividad o el rol que Dios nos ha permitido ejecutar. O sea, es algo maravilloso, es para todos, ¿cierto? La finalidad es para que todos nosotros podamos disfrutar y podamos hacerlo de una manera espectacularmente bella, buena, acertada y bien hecha. Eso es lo mejor, bien hecha. Características de la palabra de Dios. Entre muchas otras, o sea, hablar de la Biblia, hablar de la palabra de Dios es, falta tiempo para explicar todo lo referente a la palabra de Dios. Pero hoy vamos a nombrar algunas cosas y vamos a aprenderlas. Lo que vamos a nombrar lo vamos a aprender y lo vamos a aplicar. En Isaías 55, 10 al 11 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. De aquí podemos extraer 3 características importantísimas y muy buenas todas. Siempre produce fruto. El leer la palabra de Dios siempre traerá fruto para nosotros y nos hará dar fruto. La segunda, logrará todo lo que Dios quiere. Es decir, aquí está su voluntad y todo lo que Dios quiere para nosotros se va a cumplir. Es una realidad. Y la tercera, prosperará en todos los lugares donde ha sido enviada. No importa el día, la hora, a quién, en qué momento, en qué circunstancia llegue la palabra de Dios a nosotros, siempre, siempre prosperará. Es decir, nos llevará a más, dará fruto, porque fue enviada por Dios precisamente para esto. Mateo 4:4 dice lo siguiente, dice: pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuarta característica, y es que la palabra de Dios produce vida. Y la compara con el pan, porque el pan es que alimentación, es bienestar, es vida. Y dice que la palabra de Dios está por encima de lo que nosotros consideramos que es nuestra provisión, nuestro sustento y nuestra vida. Entonces la palabra de Dios produce vida, nos alimenta. En Marcos capítulo 4, verso 20, dice: y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Quinta característica podemos sacar de aquí, y es que cuando leemos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida hay multiplicación. Y no cualquier multiplicación, esto es algo maravillosísimo. 30, 60 y 100 por 1. Es decir, 30 veces más, 60 veces más y 100 veces más. O sea, damos más fruto. ¿Todo producto de qué? De leer la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios y empezar a vivir con los lineamientos que aquí están escritos. A veces consideramos que bueno, pero puede ser muy difícil, pues ahí suena muy bonito, pero nos vamos a dar cuenta que es muy fácil a lo largo del estudio de este tema. ¿Cómo actúa la palabra de Dios? Y para esto la Biblia es tan práctica y hace unas comparaciones tan lindas. Ya leímos Isaías 55, 10 al 11 y decía, inició el pasaje comparándola con la lluvia y la nieve. ¿La lluvia qué representa? Agua. El agua que representa para nosotros. Piense en todo para lo cual sirve el agua. Si consideramos la importancia del agua, es vital, la podemos usar
infinitamente, o sea, para grandes cantidades de cosas, o sea, para muchas cosas. Igualmente la palabra de Dios nos sacia, nos limpia, nos llena, nos sirve para todo. O sea, la palabra de Dios es vida. Y la comparan con el agua, Isaías 55, 10 y 11. En Hebreos 4, 12 dice, pues la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Con qué la está comparando aquí la palabra de Dios? Con una espada de doble filo. Lo mejor, dice penetra, o sea, corta, por donde entra, corta. Y habla de aquí una cosa muy importante, del alma y del espíritu. Es para que nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, dejamos lo tan almático y nos vamos a lo espiritual. Es decir, separa lo que es mi carne de lo que es el espíritu y me lleva, ¿cierto?, a comprender lo que viene del espíritu, que es algo supremamente maravilloso. Y otra cosa es que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando vamos a leer la palabra de Dios, muchas veces esto nos ocurre. Tenemos unos pensamientos, unos deseos y unas ideas. Aquí encontramos la respuesta. Esta es la voz de Dios, esta es la boca de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios que penetra como espada, nos damos cuenta si estamos en la idea correcta o si vamos por el camino equivocado. Porque saca al descubierto los deseos más íntimos. Eso es algo maravillosísimo. Que nosotros al leer la palabra de Dios encontremos que Dios nos está hablando de eso específico que yo necesitaba oír. Algo divino. Eso está en las formas como actúa la palabra de Dios. Otra cosa, cómo actúa la palabra de Dios. Otro objeto, cómo lo compara la Biblia. Dos objetos en un versículo. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Bueno, realmente aquí es un objeto, habla del martillo y habla de el fuego. Entonces la palabra de Dios es como fuego. Cuando decimos que la palabra es como fuego, pensemos en todos los usos que tiene el fuego. ¿Para qué nos sirve el fuego? Para calentarnos, para alimentarnos, para iluminarnos. ¿Para qué otras cosas nos sirve el fuego? Es indispensable en nuestra vida. Y dice además que es como martillo que despedaza la roca. ¿Qué cosas necesitamos despedazar en nuestra vida? ¿Qué cosas necesitamos romper? ¿Qué durezas hay en la mente, hay en el corazón? ¿Qué durezas hay que están estorbando nuestro camino? Esto es maravilloso. La palabra de Dios actúa como fuego, como martillo, como espada de doble filo, como agua. Usos maravillosos y unas comparaciones divinas. ¿Qué otra cosa dice la Biblia? ¿Con qué la podemos comparar? Salmos 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y tenemos aquí la luz. Y piense también en todos los usos que tiene la luz para nosotros. Nos permite ver más claramente, alumbra, ilumina, no estamos caminando a tientas, no nos sentimos inseguros, pero piense por favor, pensemos qué usos, ¿cierto? ¿Qué utilidad tiene para nosotros la luz? También podemos llevarlo a la energía eléctrica, pero bueno, pensemos en la luz que ilumina. Eso dice la Biblia, que es una lámpara, ¿cierto?, que guía nuestros pies y una luz para nuestro camino. Necesitamos nosotros que nuestro camino sea iluminado. Necesitamos nosotros de luz que nos ilumine y que nos lleve. Necesitamos todas estas cosas. Bueno, y ahora, por último, vamos entonces a ver otra cosa con la cual es comparada la palabra de Dios, y es la leche espiritual no adulterada, como la leche. Dice Primera de Pedro 2:2. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pero
¿Con cuál leche la está comparando? No con la leche de las vacas, de las cabras, la leche materna. Y si nos ponemos a pensar en la finalidad de la leche materna y todo lo que trae benéfico para los bebés, es que los hace fuertes, seguros, reduce la mortalidad de los lactantes ante las enfermedades, permite una recuperación más rápida, es la mejor fuente de nutrientes, protección de la salud. O sea, hay muchísimos beneficios de lo que es la leche materna, con la cual se compara a la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos de esta leche materna. ¿Y qué dice que cómo debemos pedirla? A gritos, es decir, debemos anhelar, leer la palabra de Dios, disfrutarla, tomar de ese alimento nutritivo y empezar a crecer en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Debemos pedirla ¿cómo? Repita conmigo, a gritos. Necesitamos de esa leche espiritual no adulterada. Bueno, esto es como comparan o como algunas características de lo que es la palabra de Dios, pero cómo nosotros podemos usarla, aprovecharla y que sea pues benéfica para nuestra vida, porque no podemos dejarla aquí en la teoría, sino vamos a mirar qué podemos hacer nosotros y cómo la podemos aplicar. Esto es algo divino. La palabra de Dios es un recurso del cielo, es un recurso poderoso del cielo. Recuerden que Jesucristo le dijo a Satanás, escrito está. ¿Qué citó? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que se cumple, la palabra de Dios es la que es viva, la palabra de Dios es la que contiene la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 1, verso 12 dice, me dijo el Señor, o Jehová, bien has visto, esto se lo dijo a Jeremías, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. ¿Qué hace Dios? Vigila sobre su palabra para que se cumpla. Cuando hablamos de estar vigilante es estar pendiente que todo lo que está aquí consignado se cumpla. Y hay muchas promesas para nosotros y Dios vigila para que esas promesas, lo que está escrito, se cumpla en nuestras vidas. Eso es un regalo, eso es un recurso maravilloso y nosotros lo podemos aprovechar. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Vamos a ver 3 conceptos importantes. Confesarla, decretarla y proclamarla. ¿Podríamos decir que es prácticamente lo mismo? Sí, podríamos decir que es prácticamente lo mismo, pero vamos a estudiar estos 3 conceptos. ¿Qué es proclamar la palabra de Dios? Es publicar en altavoz para que se haga notorio a todos, es decir, es hablarla, ¿cierto? Hablarla, publicarla. Una proclamación es una confesión. ¿Qué se hace? ¿De qué manera? ¿Cómo? Pública, agresivamente, fuerte. Eso es proclamar la palabra de Dios. ¿Qué también es proclamar la palabra de Dios? Es liberar la autoridad de Dios. ¿A través de qué? De la confesión, de la proclamación, de que yo audiblemente hable la palabra de Dios. Y muchas situaciones de nuestra vida, de nuestra nación, de nuestro entorno, de nuestra familia, necesitan que nosotros estemos proclamando la palabra de Dios, es decir, liberando el poder de Dios que está inmerso en la palabra de Dios. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios y vamos a entender un poco más esto. Confesar. Confesar significa decir lo mismo que. Eso es confesar. Decir lo mismo que. Es posicionarnos para recibir el respaldo, la ayuda, la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vuelvo a repetir esto. Es posicionarnos para recibir el respaldo, ayuda, autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es confesar la palabra de Dios. Y fue lo que hizo Jesús cuando estaba siendo tentado por Satanás. Para nosotros,
Como creyentes, la confesión de la palabra de Dios implica que estamos liberando el poder de Dios frente a una circunstancia. Es liberar el poder de Dios. Pero ¿cómo yo libero ese poder de Dios? Debo conocer lo que está escrito. Por eso es importante que nosotros lo leamos. Por eso es importante, por eso se llama el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Es un regalo que tenemos del cielo para nosotros, para que lo aprovechemos, para que le saquemos provecho. Y decretar la palabra de Dios. Decretar la palabra de Dios es igual que confesar y proclamar, es decir lo que está escrito como un decreto benéfico para mi vida que me lleva a sentirme respaldada. No solamente a sentirme respaldada, que me respalda. Entonces yo puedo proclamarla, confesarla y decretarla. Cualquiera de las tres o los tres términos los vamos a aplicar y va a ser grandioso, maravilloso para nuestra vida. Cuando inicié mi vida cristiana, nos enseñaron acerca de confesar, decretar o proclamar la palabra de Dios. Y empezamos a hacerlo de una manera continua. Yo empecé a hacerlo de una manera continua. Todos los días empecé a ejecutar esto. Y no saben la bendición que recibí. En un momento les voy a hablar específicamente de esto. Pero porque antes necesito hablar acerca de cuál es el instrumento para confesarla, para proclamarla y para decretarla. Ese instrumento está escrito en la palabra de Dios, Apocalipsis 1:16. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y hay otro pasaje. Isaías 49:2. Ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida. En su aljaba me ha escondido. ¿Cómo nosotros la vamos a proclamar? ¿Cuál es el instrumento? Nuestra boca, nuestra lengua. Actúa como espada afilada de doble filo. ¿No les parece grandioso? Esto es algo maravilloso. Esto es algo espectacular. Y aquí les voy a contar mi testimonio. Cuando empecé a confesar y aplicar la palabra de Dios, ¿cómo empecé a hacerlo? ¿Cómo me inicié? Yo tomaba todos los días, leía la palabra de Dios y esos pasajes que tanto me gustaban, esas promesas divinas, por ejemplo, Salmo 37, 4 y 5, y empecé a escribir estos pasajes en papelitos y los ponía al lado del computador donde trabaja, los llevaba dentro de la cartera, para todas partes los llevaba y todos los días en mi tiempo de oración los empezaba a confesar, los empezaba a decretar. Y entre esos voy a hablarles hoy específicamente cómo yo confesaba, decretaba y aplicaba la palabra de Dios sobre mi vida. Y para esto, Efesios 1:3. Entonces todos los días confesaba lo mismo. No era un rezo porque yo estaba pensando en lo que aquí estaba escrito y lo que eso producía en mi vida y lo que dice la Biblia acerca de mí. Entonces dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto fue versión Reina Valera. En su momento era la versión que yo estaba estudiando todos los días. ¿Y qué hacía con este pasaje? Yo decía, Señor, tú me bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo soy bendito, bendita, mi entrar y mi salir es bendito. Mi trabajo es bendito, mi familia es bendita. Todo empezaba yo a declarar que era ¿qué? Bendita, porque estaba escrito en la palabra. Otro pasaje que también confesaba, Colosenses 2:10. Este es espectacular. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y todos los días lo empecé a declarar. Yo estoy completa ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y un resultado espectacular, pero muy, muy notorio que quiero contarles es que cuando yo confesaba
que estaba completa en Cristo y que nada me hacía falta, era verdad. Yo no sentía faltante de nada. Tenía situaciones adversas a mi alrededor, muchísimas. Estaba endeudada, tenía problemas familiares, problemas laborales, digámoslo de esa manera. Había muchas situaciones por resolverse, pero yo no tenía afán. Otro afán que no tenía afán de casarme, ni tenía miedo a quedarme sola, ni tenía miedo a que no pudiera salir de las situaciones económicas en las que estaba. ¿Saben qué producía? Es que la palabra de Dios me vivificaba, me nutría, me ayudaba, me levantaba en esos momentos tan difíciles. Y yo no sentía ese afán, pero veía cómo Dios empezaba a añadir, me empezaba a llevar, me empezaba a conducir. Y otro pasaje maravilloso, y está en Colosenses, voy a buscarlo. Colosenses 1, 9 y 10. Ay, este es de mis entrañas, es divino, dice: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto lo tiene todo. Este pasaje para mí lo resumía todo. Y yo lo confesaba todos los días. ¿Y saben cómo lo hacía? Cómo lo decretaba, cómo lo proclamaba, y lo hacía audiblemente cuando estaba orando. Y recuerden, no es un rezo, no era una letanía, no era algo que yo repitiera sin sentido. Yo sabía que Dios estaba vigilando sobre esta palabra para que se cumpliera sobre mi vida. Esto es maravilloso. Y yo decía: Señor, yo declaro y no ceso de orar, y te pido que sea llena del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Declaro que ando como es digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y todos los días yo tenía mi lista de pasajes. ¿Qué resultados vi? Cuando yo tenía que tomar la decisión si me casaba o no me casaba con mi Guiller, con mi esposo, yo quería estar segurísima que era el hombre que Dios tenía para mi vida. Yo no me quería equivocar porque me había ido muy mal con los noviazgos. Todos me pusieron los cuernos. Y no quería equivocarme. No quería pasar por eso. Yo sabía que era diferente. Yo confesaba este pasaje: Señor, yo soy llena del conocimiento de tu voluntad. No me voy a equivocar en esta decisión. Igual en todas las decisiones que tomé. Y es algo espectacular. Desde mi primer año de vida cristiana confieso esta palabra. O sea, estamos hablando de más de 27 años, como 28 años ya. Y divino, porque muchas decisiones trascendentales, importantísimas para mi vida, fueron acertadas. ¿Todo por qué? Por confesar, decretar, proclamar la palabra de Dios. Y esto quiero que los anime. ¿Qué decisiones están tomando? ¿Qué cosas están viviendo? Es necesario decretar la palabra de Dios. También tenía problemas económicos. Filipenses 4:19. Y también lo declaraba: mi Dios pues me suplirá en todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Esto también es bellísimo. Yo pensaba en la provisión de Dios, en las riquezas de Él, y no en las riquezas que yo tenía o en lo que me pudieran dar por los lados. Y Dios me llevó también a otro nivel financiero, que no he parado, porque con el Señor uno no para. Con el Señor vamos ¿en qué? Vamos en aumento, vamos en mejoría. Pero ¿qué cumple Dios? Cumple su palabra. Y hoy, en el nombre de Jesús, declaro que le es revelada esta verdad, que Dios cumple su palabra, y como Dios cumple su palabra, vamos a confesarla, vamos a decretarla, vamos a disfrutarla y vamos a empezar a vivir una vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque esto es espectacular, esto es divino, lo tenemos todo. Otra cosa importantísima, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Y cualquier cosa que necesitara hacer, un trabajo nuevo, también estaba haciendo mi proyecto de grado y todas estas cosas. ¿Qué declaraba yo aquí? Señor, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece.
es en la fuerza ¿de quién? De Jesús. Y yo lo declaraba también todos los días. Miren, todos los días yo sacaba la lista. Y cuando quería así un regalo espectacular, pues confesaba el Salmo 37, 4 y 5. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces yo iba y me deleitaba. Yo adoraba al Señor y lo alababa y cantaba y le decía cosas divinas. ¿Y qué hacía? Y confesaba esta palabra. Señor, yo me deleito en ti y tú concedes las peticiones de mi corazón. Pero también estaba dispuesta, si esa petición que tengo en mi corazón no es tuya, no me la concedas. Pero la certeza la tenía en que Él me iba a conceder las peticiones que me beneficiaban y que iban a ser grandiosas para mi vida. Y el verso 5 del mismo Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, en cada situación que yo necesitaba empezar o hacer o encomendar, yo le decía, Señor, tu palabra dice, encomienda, que yo encomiende a ti mi camino. Confíe en ti, Él hará. Yo confío, Señor, que voy a hacer lo correcto. Y si estoy equivocada, tú me vas a guiar por esa senda maravillosa. Estos eran básicamente los pasajes que yo tenía, que más aplicaba. Pero tenía mi cuaderno de devocional y ahí escribía. Yo decía, esto es para confesar. Y lo confesaba dependiendo de la circunstancia que estuviera viviendo. Fuera de miedo, fuera de angustia, fuera de preocupación, fuera de, bueno, tantas cosas que nosotros vivimos. Y ha sido maravilloso y grandioso para mi vida. Entonces, son demasiados beneficios el que nosotros confesemos, proclamemos y decretemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Hoy día escuchamos mucho acerca de la tristeza, de situaciones de dolor, del alma, y para todo encontramos en la palabra de Dios. Salmo 119, 25 dice, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Qué podemos hacer con este pasaje? ¿Cómo lo podemos proclamar? Postrada está mi alma en el polvo, o sea, está en el piso, está muy mal, está con dolor, con tristeza. Vivifícame conforme a tu palabra. Cuando tomemos la Biblia para leerla, le vamos a decir, Señor, estoy tan triste, mi alma está pero en el piso. Vivifícame, Señor. Tu palabra dice que vivifica. Hoy creo, hoy decreto que vivifica mi vida. Salmo 119, 28 dice, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Necesitamos fortaleza. Vamos a declarar esto cuando leamos la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué leo? ¿Qué leo? Lea un salmo, lea los evangelios, lea el Nuevo Testamento. Porque no vaya a leer del Nuevo Testamento, no vaya a iniciar la lectura de la palabra de Dios con Apocalipsis para ver qué es lo que va a pasar en el final de los tiempos. No en un momento como estos. No necesitamos empezar por ahí. ¿Por qué no leemos el Salmo 23? ¿Por qué no leemos el Salmo 91? ¿Por qué no leemos el Salmo 34? Podemos hacerlo. Y a propósito del Salmo 91, muchos tienen la Biblia abierta en una parte de la casa, en una mesita, en la mesa de centro, al lado de la cama, bueno, en la sala, en un pasillo, en una sala especial, considerando que reciben protección y la tienen abierta en el Salmo 91. ¿A qué los animo? Y a veces son Biblias muy lindas, muy especiales, pero la Biblia por sí sola, puesta como está en este momento, como decoración, por sí sola no hace nada, nada. Porque lo importante es que confesarla, proclamarla, decretarla. Entonces, bueno, pero yo la quiero tener ahí, yo la quiero tener decorativa, perfecto. Tengámosla de manera decorativa. Pero aplicando. Entonces, si la tiene abierta en el Salmo 91, va a ir y va a declarar la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice en el Salmo 91 que estoy cobijado, protegido de la plaga, de todo lo que dice ahí el Salmo 91. ¿Y qué vamos a empezar a vivir? Protección divina.
La tiene abierta en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me falta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Empezar a proclamarla. Deténgase. Ahí donde la tiene guardada, donde la tiene abierta, deténgase, lea esa palabra, confiese esa palabra y empezará a vivir lo que dice el Salmo 23. Empezará a vivir lo que dice el Salmo 91. Empezará a vivir en lo que cada uno de nosotros, si la tenemos abierta de manera decorativa, la tiene abierta. Pero empecemos a confesarla. Se va a dar cuenta que con el paso de los días vamos a empezar a vivir una vida diferente. No basta solamente con recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos la salvación en Él, claro, por supuesto que sí. Pero tenemos un recurso del cielo que es la palabra de Dios, la grandeza de su palabra, para que empecemos a vivir una vida diferente. ¿Cuál es su situación? Situación de escasez, situación de dolor, situación de orfandad, situación de tristeza, situación de angustia, de pánico, situación de desempleo. Aquí están todas las promesas para que empecemos a vivir una vida diferente. Cuando yo vine a Bogotá a vivir y venía a buscar empleo, yo saqué una lista grandísima de versículos de la palabra de Dios y tenía que irme temprano a llevar las hojas de vida. Bueno, eso es otra historia. Y resulta que yo me levantaba muy temprano a confesar y a proclamar la palabra de Dios. Y me llevaba esa hoja para todas partes y confesaba la palabra de Dios y decretaba la palabra de Dios. Y era tan lindo. Miren, no tenía ropa adecuada para este clima. No tenía muchas cosas para este clima, para esta situación. No tenía recursos. No tenía muchas cosas, pero yo no me sentía con esos faltantes. Yo tenía mi mirada puesta en Jesús y en su palabra, y yo creía que lo que ahí estaba escrito era real para mi vida, y fue así, y ha sido así, y sigue siendo así. Todavía sigo escribiendo los pasajes que quiero confesar, todavía lo sigo haciendo. Todavía es real en mi vida, todavía, porque esto dice la palabra de Dios, que todo pasará, pero su palabra no pasará. O sea, que nosotros todavía tenemos este recurso divino, maravilloso del cielo. Recuerden, es como agua, como fuego, martillo que rompe la roca. Es lámpara, es luz a nuestro camino. La palabra de Dios como espada es de doble filo. Es decir, queridos amigos, esto es divino. Tenemos una oportunidad muy grande de empezar a vivir cosas diferentes. Empecemos a proclamar la palabra de Dios y verá cómo crece nuestra fe, cómo las circunstancias empiezan a cambiar, cómo Dios está vigilando. Siempre piensen eso, Dios está vigilando. Ángela está proclamando la palabra de Dios, Rocío está proclamando la palabra de Dios, Berta está proclamando la palabra de Dios, Emil se está proclamando la palabra de Dios, decretándola, confesándola, Daniel, Carlos está... Todas las personas que están proclamando la palabra de Dios, está ahí el Señor, porque Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Se da cuenta cuando todos estamos confesando la palabra de Dios y se va a cumplir y empezamos a dar fruto 30 veces, 60 veces, 100 veces. Yo quiero 100. Entonces vamos a proclamarla. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si empezamos a hacer esto realidad? Y a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Aquí con estos recursos del cielo. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra la dejaste para que nosotros tengamos vida, para que nosotros vivamos una vida diferente. Jesús, gracias porque tú nos has enseñado todo lo que nosotros necesitamos y nos diste ejemplo de la proclamación de tu palabra. Señor, como los apóstoles también confesaban, proclamaban y decretaban lo que estaba escrito. Señor de los cielos, no solamente el Nuevo Testamento es válido para nosotros, todas las promesas del Antiguo Testamento también. Gracias, Jesús, gracias. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por enseñarnos el camino por el cual nosotros debemos andar. Y hoy, Señor de los cielos, quiero decretar esta palabra para todos aquellos que están afanados, preocupados y angustiados. Tu palabra dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Renuncio en el nombre de Jesucristo a estar fatigada y cansada. Hoy, Señor, pongo mi petición delante de ti, Jesús. Y hoy ponemos las peticiones de todas estas personas que están orando aquí conmigo y mis peticiones. Mi petición hoy, Señor, es que los escuches, que les respondas. Mi petición es que los lleves a ser hombres y mujeres que confiesen, proclamen y decreten la palabra de Dios. Y que tú les respondas poderosamente, Señor, así como solo lo sabes hacer tú. Gracias, Dios. Hoy declaro, Señor de los cielos, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento ahora es sobre la vida de cada uno de ellos, Señor, y de sus familias. Desato la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Declaro que sus corazones son guardados, Señor de los cielos, y también son guardados sus pensamientos en Cristo Jesús. Que tú eres el foco, que tú eres, Señor de los cielos, la fuente de vida para ellos, y que tú te manifiestas con poder. También oro, Señor, para los que no saben qué hacer, Señor bendito. Hoy declaro que tus ojos no saben qué camino tomar. Hoy declaro que tus ojos, Señor, están fijos sobre ellos, Dios de los cielos. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú los guías por sendas de rectitud y de justicia. Hoy declaro, Señor de los cielos, que tú, como está escrito, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y hoy en el nombre de Jesús declaro, Señor de los cielos, que experimentan que tus ojos están en ellos para guiarlos, para ayudarlos, para protegerlos, para sostenerlos, Señor de los cielos, en toda situación. Dios, y por último, declaro sobre cada uno de nosotros y de ellos que son benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que están completos y nada les hace falta, porque tú eres la cabeza de todo principado y potestad. Mi Dios, que tú les suples en todo lo que les falta, conforme a tus riquezas en gloria en Jesucristo, que tú, Señor, como poderoso gigante vas delante de ellos. Gracias, Dios, gracias, porque tú nos enseñas, Señor bendito, la grandeza de tu palabra. Te alabo y te bendigo, Señor, y declaro en el nombre de Cristo Jesús que todos, Señor de los cielos, desde este momento, Jesús, a gritos desean esta leche espiritual no adulterada, esta palabra preciosa y maravillosa. Te bendigo, Dios de los cielos, y te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Declaro en el nombre de Jesucristo que ustedes y yo confesamos y proclamamos la palabra todos los días de nuestra vida. Rompo en el nombre de Jesús ese concepto errado de que es aburrida, de que no la entiendo, de que es difícil. Es una mentira de las tinieblas, es fácil. Hay tantas promesas divinas y maravillosas para todas las áreas de nuestra vida. Por eso los motivo, los invito para que empiecen a hacer lo que está aquí escrito, a confesarla. Tenemos un instrumento maravilloso, la lengua, la boca. Vamos a aprovecharla. Amigos, qué bendición haber compartido con ustedes este mensaje que me enardece y me hace poner muy feliz, porque sé que este recurso del cielo que Dios me ha entregado y me ha dado y me ha permitido vivir durante muchos años, hoy está en las manos de ustedes y lo pueden aplicar y pueden ver milagros mucho más sorprendentes de los que yo he vivido y he experimentado. Bendiciones para todos. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús que ustedes son oidores y hacedores de la palabra de Dios. Where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that I would be different.
all of your trust.